Nos acordamos de lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todos los cielos, que todo fue creado por la palabra de Dios. Él habló, Él mandó y fue hecho, dice el salmista, ¿verdad? Mandó y fue hecho. Eso es algo que no deja de sorprendernos. Entonces nos relacionamos con un Dios que la primera cosa, cuando estamos empezando a estudiar Génesis, lo primero que nos surge, ¿qué había antes de Génesis? Bueno, estaba Dios, estaba Dios. Y hay 4 citas que quisiera que ustedes las apunten o las tengan como una base para y esto es algo impresionante. Un gran científico llamado Jacques Monod, por ahí en los años 60, este hombre ateo, por supuesto, basado en otros escritos de otro científico llamado Leibel. Estas gentes hicieron cosas muy interesantes, pero excluían a Dios del esquema. Entonces dicen, pues no sabemos ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, solo somos polvo, solo somos minerales, solo somos agua, algo que siempre ha estado, son elementos que siempre han estado, y de ahí venimos. Es decir, una incertidumbre, una despersonalización total, una falta de comprensión, una falta de conexión con un Dios eterno y maravilloso. Entonces, yo creo que debemos darle gracias a Dios de que podemos centrarnos en que tenemos un conocimiento de un Dios maravilloso que se preocupó hasta el más mínimo detalle por cada uno de nosotros. Alguien decía alguna vez lo interesante, ya creo que ya lo comentamos, no es que Dios haya dicho vas a tener tantos cabellos en tu cabeza, ¿verdad? Sino que Él sabe cuál es el cabello 1, el 2, el 3, el 4, conoce cada uno de nuestros detalles más pequeños, ¿verdad? El salmista escribe allá por el Salmo 139, donde dice, mi embrión vieron tus ojos y bien que en lo oculto fue formado y tus cosas son muy sorprendentes y muy maravillosas. Entendemos entonces esa creatividad de parte de Dios, ¿sí? En el versículo, y no hemos entrado ni al versículo 1. Así es. Entonces, esto lo llamamos nosotros, o algunos teólogos dicen, a esto le llamamos la eternidad pasada, ¿sí? Y todo el tiempo, ahora entramos ya en la creación del tiempo. El tiempo empieza a contar el reloj en el momento que dice, en el principio, porque a partir del principio ya se cuenta el tiempo. Algo que tiene principio empieza a existir. Si está existiendo, uno empieza a preguntarse, ¿desde cuándo? ¿Sí? Entonces, lo que existe empieza el tiempo. Dios crea el tiempo. Ahora, estamos entendiendo que hay cosas intangibles, y antes del tiempo que había comunicación entre el Padre y el Hijo y amor entre el Padre y el Hijo. Sentimientos morales ya existían, pero los sentimientos que nos permiten entrar en una relación especial de espacio-tiempo empiezan en el versículo 1. En la eternidad pasada era solo Dios. Solo Dios. Ahora, en el versículo 1, antes de que pudiéramos decir, dice, creó los cielos y la tierra. Ahí ya hablamos la semana pasada de que podríamos meter la teología de la brecha, si ustedes quieren meterla, ya ahí la dejamos, ese punto que es tan complicado de explicar, que es la teología de la brecha, el momento aquel de Génesis 1.1, donde encajarían, para los que lo quieren apuntar, Ezequiel 14, Ezequiel 28, 12, e Isaías 14, del 12 al 14. ¿Qué dicen esos textos? Hablan de la rebelión de uno de los ángeles de Dios. Allí entendemos que allí entra precisamente el mal a través de uno de los ángeles revelados, que es Satanás o Lucifer. Jaime, en el momento que tú estás hablando de Génesis 1.1, entonces estamos hablando que Génesis 1 habla de la creación como tal. De la creación. Ahora, vamos a hablar de la creación. De la creación hay un término muy especial, ex nihilo, palabra latina que significa de la nada.
¿Cómo ¿sí? se escribe ex nihilo? ¿Con Ex nihilo, Nihilo con con H. H. Esa palabra significa, fue creado de la nada. No había nada, nada absoluto, solo había nada. ¿Sí? No podemos decir no había nada porque sería una contradicción. Claro. Si decimos había nada, Es lo entonces correcto. había nada. Sí. Pero ya había creado a los ángeles y todo eso, ¿no? Antes del principio. Podría considerarse Hay una que hay postura. una postura que fue antes del principio en una primera creación celestial o espiritual, no sabemos. So, la otra postura es, y creó los cielos y la tierra, y ahí creó Y todo. también hay esa postura. Perdón, porque cuando Dios crea, da inicio a algo que va a ser, que no es eterno como Él. Ajá. ¿Sí? Entonces, si Él da inicio, los ángeles no son eternos como Él, tienen un principio. ¿Sí? Aunque Porque a fueron partir de creados, eso, eternos. son seres creados. Entonces, cuando Él da principio y Dios creó, cuando Él habla esta palabra, cuando Él dice esta palabra, le dio principio a todo. Los cielos, cuando habla de los cielos, también los términos en el hebreo original, en el hebreo más antiguo, habla de todo el cosmos. ¿Sí? Entonces, a donde vemos y a donde no vemos. Los cielos y la tierra, o sea, la materia sólida que conocemos. Lucien, y hace énfasis. Y ahí puede ser, esta es otra teoría que precisamente asegura que ahí se creó todo, porque es el principio de De todo. todo. De todo, porque Dios es eterno. y Porque el Dios es énfasis cambiante. que da es que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Amén. Santo. Sí. En ningún Elohim. momento da lugar de otra. De otro. No hay No hay otra Y no hay cosa. duda sobre eso. Es porque Elohim, sí. es Elohim. Fíjense qué belleza de texto. El Salmo 33, 6 dice lo siguiente: el Señor tan solo habló Así es. y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Dice, asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén con Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. ¡Wow! O sea, así o más claro. Ahora, lo que estamos viendo esto, cómo va confirmando toda la creación. Ahora tú dices, el Señor habló, pero ¿quién era el que hablaba? Dios Padre, Dios Hijo, ¿es lo que estás preguntando? Sí, Pues para mí. Era uno, ¿no? ¿quién hablaba? Dios Padre. verbo, ¿no? Pero el verbo es Cristo. Ahí está. Entonces ya empatamos esta porción con Juan 1. Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Dice, nada de lo que existe, por él fue hecho todo lo que existe, y nada de lo que existe sin él no hubiera sido hecho. A mí me impacta la idea de la palabra, Sí, porque ¿por qué habló si con su pensamiento lo pudo haber hecho? Y entonces a mí me da la idea de la importancia que es la palabra. Sí. sí, De señor. la palabra Es se genera todo. Todo. Porque yo me preguntaba, ¿y para qué habla? Si con su Pensamiento. intención, ya lo podría hacer. Entonces le da un poder a la palabra, que es el poder que hoy tenemos. De poder. Y no solo un poder superficial, qué bueno que toca este punto, Javier, porque en realidad nos hemos mal acostumbrado nosotros y hemos dejado que entre muchos problemas y muchos conflictos con la palabra. claro. La misma Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte, ahí en Proverbios, Está en la palabra. dice, está en la palabra, ¿verdad? Y también dice que por lo que tú digas serás juzgado y por lo que tú digas puede que seas condenado. Entonces, hay un poder formidable en la palabra. Es más, Romanos, en el libro de Romanos 10, donde dice, el versículo que dice, ¿verdad? Si confesares con tu boca Que Él es el Señor. que eres el Señor, serás salvo. O sea, Y si creyeres, no lo y dice y creyeres. creyeres en tu corazón que Dios en Cristo, para creer y confesar, prácticamente van conectados. Entonces, es importante
Él nos da ese ejemplo, porque por su palabra es todo. Y también, como hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Pues también lo que digamos tiene importancia. Así que, a ver, todas las que de repente están diciendo, ¿verdad? ¡Ay, qué enferma estoy hoy en la mañana! ¡Ay, qué mal estoy este día! Todo va a estar muy mal este día. Muy mal. ¡Ay, he estado muy mala! Ya estuvo, ¿verdad? Ya estás declarando. El próximo miércoles no voy a ir porque estoy muy enferma ahora. Ya me dio gripe el lunes, ya estuvo, ya no fuiste. ¿Por qué atraes las cosas tú misma? Atraes las cosas con la negatividad de la palabra, ¿o no? O atraemos, perdón, porque dije ellas, pero también están los varones. Pero eso desde luego que tiene mucho que ver por el poder que hay en la palabra. Así que nosotros podemos ver entonces ya desde el versículo 3, ¿verdad? En el versículo 3 del Génesis, inmediatamente vemos esto. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Dios otra vez llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Noten, estamos hablando ya de una creación, empieza el orden de la creación, pero además de todo esto, uno se pregunta, ¿ya estaba el sol? ¿Ya estaba la luna? No, esa va a venir hasta el cuarto día. Aquí estamos hablando de cómo Dios acomoda ya las cosas y Él mismo sigue siendo luz. Ahora, esto también tiene que ver con la forma en que va a terminar el ciclo en Apocalipsis 21, que ya estudiamos. Porque Apocalipsis 21 dice que Dios, la tierra y el cielo ya no son, y el cielo y la tierra vuelven a unirse. Y cuando eso sucede, dice, ya no hay sol, Ni luna. ya no hay mar, dice, ya no hay luna. Pero sino tenemos que al el Señor. es un Exactamente. hombre. Entonces, otra vez volvemos a compaginar y empatar. Juan 1, del 1 al 3, ¿verdad? Él era la luz. En él estaba la luz, o él era la luz, ¿verdad? Pero los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Entonces, vemos que Jesucristo como luz ilumina y ordena con su palabra el primer día, y es el primer día, con el poder de su palabra. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí entramos. Ahora sí, ¿quieres agregar algo, Nena, por favor? Bueno, una de las posturas precisamente para anular cualquier cabida de teorías ajenas, de teorías humanas que quieran darle una explicación más allá de lo literal que tenemos en la palabra, y que precisamente por la fe. Quiero que vayamos a Hebreos 11, ¿verdad? Simplemente para mirar cómo Hebreos 11:3, y lo voy a leer en la NTV, en la viviente. Usted léalo ahorita, pido que alguien más la lea en la Reina Valera. Es el 11:3, el capítulo de la fe, es pues la fe, ¿sí? La certeza, la sustancia, ¿sí? de lo que no se ve. Pero el versículo 3 nos habla. ¿Alguien lo tiene, por favor? Yo ya lo tengo. Sí. Dijiste Hebreos 11:13. Sí, que Tres. 3. Así lo tengo. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Ok, se oye un poco complicado esto. A ver, ¿Alguien tiene otra Por la fe traducción? entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora Ok. leo la versión Por favor. NTV. Dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vimos no vino de cosas visibles. Fue No, bueno, sí, de alguna manera sí aclara, le da simplicidad a las palabras más comunes y a la redacción, ¿no? También, que no es la redacción antigua. Sin embargo, vemos la simplicidad de, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ese primer versículo estamos viendo, en el principio, a partir de ahí, tiene principio las cosas que no eran, lo dice Hebreos. Lo que no era, ahora es ex nihilo, ¿sí? Entonces es el principio del tiempo,
Antes no había tiempo, Exacto. era solo eternidad. Bueno, solo, la magnífica eternidad de Dios. O sea, por eso dicen que como empieza, termina. Es correcto, Sí. ajá. Que en realidad no termina, La ¿sí? tierra. Porque viene a ser la eternidad. Esta es una anticipación de la eternidad, de alguna manera, ¿sí? Este principio, porque ¿quién puede darle principio? Pues solamente el Eterno. Entonces, cuando dice en el principio, cuando alguien pone un principio, empieza el tiempo, empieza a correr el tiempo. Antes no había tiempo. A partir de ahora, a partir de que dice crea, ¿sí? El verbo en hebreo nos habla de precisamente de dar origen o materializar, porque Dios es espíritu. Pero ahora, cuando Él le da principio al factor tiempo, que es algo que nos rige, y también el factor materia, que es algo que nos rige, ¿sí? Lo material, Él crea, es decir, da forma, materializa lo que está en Él. ¿Quién? Dios. Entonces, en el principio del tiempo, crea, principio de la materia. ¿Quién le da forma? ¿Quién le da inicio? Dios, el eterno, ¿sí? El Olam, ese es el eterno. Dios creó, ¿y qué crea? Los cielos y la tierra. Ahí yo Sí. quiero entender que es el planeta Tierra y el universo, porque Sí, después, crea, ah, porque claro. después Sí. crea el cielo, Así que es. es entre la Tierra Nuestro cielo. exacto. Correcto. Entonces el planeta y el universo. Es Así correcto, es, hermano, así es es, correcto. claro que Ajá. Es la materia, ¿sí? O sea, el creo es materializar. ¿Qué cosa? La inmensidad. Por eso los hebreos le llaman los cielos, no dicen el cielo. Las traducciones que digan el cielo están limitadas. Los mismos hebreos, ellos han querido como parafrasear y decir la magnificencia del cielo, por no llamarle cosmos, porque es una palabra griega, pero es precisamente toda la bóveda celeste, ¿no? Que para nosotros ya los científicos han alcanzado a ver. Ya le hicieron el constelación. cubo. No, bueno, es verdaderamente ante los cielos de los cielos. ¿Qué dice la palabra? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Porque, ¿de qué habla ahí? Es decir, el cosmos completo no te puede contener lo que nosotros pudiéramos tratar de concebir. ¿Cómo podemos hacer que Dios habite en un lugar restringido si los cielos de los cielos ni siquiera lo pueden contener? Porque Él es el creador. ¿Sí? Entonces vemos este principio, los cielos y la tierra, y justamente esa es una de estas posiciones, y donde nosotros los creyentes, los que buscamos caminar en la fe de la palabra, entendemos precisamente que Él creó todas las cosas. Quiero hacer una ilustración que a mí me ha quedado muy... Hay quien lo hace con un alfarero, yo lo hago más aterrizado a mí, y ahora que estamos en una cocina hermosa, nos queda perfecto, ¿sí? Cuando cualquiera de nosotras, digamos a Simone, la vamos a tomar de ejemplo, ella dice, voy a preparar un guisado. Unos chilaquiles. Ajá. Y entonces saca todo, compra todo lo pone sobre la mesa, ¿verdad? Y todo está desordenado y la cacerola está vacía. Pero la idea, el concepto de lo que va a crear ya está muy clara. Ya sabe qué salsa, ya sabe qué le va a poner a su manera, cómo qué le gustan orden. a ella. ¿En Momento, qué ¿no? orden? Pero tiene todos los elementos. La materia prima ya está hecha. Y aparte tienes un tiempo para hacerlo. Dios también, ¿verdad? Él se establece a sí mismo un tiempo porque Él inicia la materialización con tiempo. Entonces, esta parte que le crea tanto conflicto a muchos filósofos, teólogos, agnósticos, de la tierra estaba desordenada y vacía. A fuerzas quieren meter a Satanás, ¿no? Que llegó a destruir lo que Dios había creado. Y que Dios tuvo que recrear en el primer día nuevamente lo que el otro le había trastornado. Hermanos, las materias primas que son de primera que Dios usa, es algo que también aprendí con este estudio. Dios hace las cosas originales y con las mejores materias primas, ¿sí? Y la materia prima, una de las materias primas que vemos ahí en una constante, y la vamos a ver a través de toda la palabra, es el agua.
Así es. Y si no hay que vernos, somos de agua. Nuestro planeta es el planeta azul, es el planeta del agua, ¿sí? Entonces la primera materia prima es el agua, porque el espíritu se movía, la palabra movía en el hebreo, no se lo pronuncio porque no sé ni pronunciar, ¿sí? Entonces adelante, por favor. Don Miguel, que el Señor le bendiga. Que Dios lo bendiga. Adelante. Ahí viene Margarita. La palabra se movía es lo mismo, la misma acción que hace una gallina encima de sus pollitos, ¿no? Para acomodarlos, para meterlos debajo de su cobertura. Es decir, que el espíritu estaba envolviendo esas aguas, que era la materia prima, una de las materias primas que Dios hizo, ¿sí? La materia prima, y la estaba envolviendo. También habla del verbo este mismo. Acuérdense que las palabras en hebreo son conceptos muy amplios. Otro de los conceptos es que vibraba. El espíritu vibraba, ¿sí? Sobre la faz de las aguas. Entonces ahí Dios estaba envolviendo y preparando. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en la cocina y ya tenemos concebido el proyecto del platillo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces empezamos a acomodar las cosas y empezamos a poner... ¿Cuál es el primer paso que hacemos? A ver, mujeres de cocina, ¿cuál es el primer paso cuando ya tenemos toda nuestra materia prima, ya tenemos la idea, ya tenemos el tiempo que tenemos que hacerlo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Ver la receta. No, tú la creaste, la estás creando tú. Es receta de autor. Podemos comprar los ingredientes. Ya los tienes, ya los tienes. Ya tienes la materia prima. Follow the leader. Acción. Comenzar. Comenzar la acción. Calentando. A ver, enciendo el horno. Ok, otra vez. Caliento el sartén. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. Sí. ¿Qué es el primer paso ya en concreto? Yo sé que ya dispuse las materias primas, ¿sí? Ya tengo la idea, ya tengo la creación de la idea, ya dispuse las materias primas. ¿Cuál es el primer paso? Enciendo el horno, Mezclo. conecto. ¿A qué me voy a ir al primer día, mis amadas? Dios puso la luz, ¿A qué? su presencia. ¿Sí? Dios pone su luz. Él conecta, ¿sí? Todos los elementos. El poder, exactamente. Prendes la luz de la cocina, si tienes una cocina tal vez como la mía o más oscura, pues necesitas prender las luces, es lo primero que haces, ¿no? Enciendes la luz, conectas todo, prendes el horno, vamos, ¿sí? Entonces empiezas a prepararte, ni siquiera has tocado la materia prima, ahorita es primero, ¿sí? Esa energía, esto que te va a dar el sostén, porque si no tienes gas, si no tienes electricidad, si no híjole, pues está difícil, o mínimo el anafre con el carbón, ¿no? Nada más que nosotros Mínimo. conectamos un poder externo. El Señor era el poder mismo. Así es. Venía del- Otro punto que hay que señalar aquí, y vamos viendo que tiene una cronología y un paso, porque a veces si nos adelantamos con un paso, Dios tiene precisamente un plan perfecto. Vemos que fueron 6 días de creación, que en realidad es de creación, es de acomodo. Acuérdense que Dios es un Dios de orden, dice que estaba la tierra, o sea, toda la materia prima estaba desordenada y vacía, es decir, vacía del proyecto inicial. Quiere verlo concretado y entonces Él empieza a acomodar todas las cosas. Lo primero que acomoda es la parte espiritual, hermanos. Esta es una postura, precisamente, que crea Él no puede habitar en medio de las tinieblas, porque dice que estaba oscuro, ¿sí? Entonces, que crea Él sea la luz, sea la luz. Cuando Él dice sea la luz, Él hace total su presencia, por eso el Espíritu envolvía y entonces es la luz hecha en medio de esto. Entonces, la parte espiritual, la separación, los 3 primeros días, y en especial el primero, es un contraste. Dios está creando el escenario, pero siempre con contrastes. Las tinieblas contra la luz. La parte espiritual es el primer paso que Dios da, porque Dios es espíritu. Entonces, lo primero que hace es poner precisamente su espíritu, su presencia, su gloria, su gracia.
Eso es lo primero, porque esa es la luz que va a contrastar y además es para efecto de toda la naturaleza, pero especialmente de su obra magna que es el hombre. Pues la luz representa al espíritu. Es correcto. Sí. Y si tú ves En a lo realidad es a largo... Jesús. Amén. En realidad es a Jesús. Y el espíritu también, que es esa luz, ¿no? Acuérdate de Juan Dios. 1:3. Él era la Él luz. era la luz. ¿Sí? Yo Yo soy la luz del mundo. Es correcto. Entonces vemos esa luz que se proyecta la parte espiritual. Después vemos cómo va a ir avanzando en los siguientes pasos. ¿Qué se crea en el segundo día? ¿Qué acomoda? ¿Qué? El agua y la tierra, ¿no? Separa las aguas con la tierra. No, las aguas de las aguas. Segundo aguas. día, interesante. Sigue predominando la materia prima agua. ¿Qué es lo que hace el Señor? Los Separarlas. 3 estados del agua. Sólido, gaseoso y líquido. ¿Sí? Sí fue a la escuela, muy bien. Sólido, gaseoso. ¿Qué separa el agua del firmamento? El agua gaseosa, las nubes. Las nubes, claro. ¿Sí? Todo esto. Del agua líquida. Y si nos vamos a los polos, también el agua sólida, ¿verdad? También están congelados. Entonces, vemos que el agua, Dios empieza a separarla y a darle forma. Y toda ella va a ser buena y buena en gran manera. ¿Sí? Junto la parte espiritual y la parte, y luego ya viene la parte material. ¿Sí? Primero, contraste, luz, tinieblas. Segundo, agua gaseosa, agua líquida y sólida. Contrastes. Tercer día, ¿qué es lo que crea? ¿Qué es lo que va acomodando nuestro Señor? El mar y la tierra. El mar y la tierra. Entonces tenemos mucha agua líquida y entonces va a separar. Dice que estaban los abismos también. Los abismos, pues Dios levanta estos abismos y empieza, aunque sigue habiendo abismos debajo de los mares, ¿verdad? Dicen que hay abismos incluso más profundos, más en distancia, más que las montañas que podemos alcanzar a ver, las montañas más altas que tenemos en la superficie, hay abismos aún más profundos. El Señor siguió conservando estos abismos con un propósito, pero tenemos que Él separa el agua de la tierra seca. Ahí tenemos otro contraste, lo húmedo y lo seco. ¿Para qué separa esto? Para dar lugar, tercer día, ¿a qué? A En los la tierra animales, seca, Brote de vegetación. que brote la vegetación. Todavía no hay sol, todavía no hay luna. Pero ya Seguramente hay no había vegetación. mareas todavía, ¿no? No había mareas, porque nosotros sabemos que las mareas de alguna manera están regidas por los movimientos lunares, etc. Entonces vemos, estos 3 primeros días son el establecimiento del el panorama, es aquello que Dios establece como su estructura base, ¿no? Donde nos van. Sí, amor, adelante, por favor. Aquí Quiero hay un sacar pequeño una- comentario que vale la pena que consideren por todos los que se lo han preguntado. Les decía, ¿se acuerdan que hubo un día en el tiempo y en el espacio en que Josué oró? Ajá. Y Y se el detuvo. sol de Ajá. en Gabón y tú en Najalón. Que no, que se detuvo. Precisamente cuando vemos esto que está hablando Lucía en este instante, ya la Tierra tiene un eje terrestre, ¿verdad?, que une los polos, el polo sur y el norte, con una inclinación exacta. Pero cuando Josué oró y el sol se paró, se menciona o se dice que es posible que el eje terrestre haya tenido una variación. Así es. Estamos hablando científicamente ahí. Al inclinarse ligeramente, también ocasionó que los hielos se volvieran, lo que eran campos verdes, algunas partes se hubieran congelado, ¿sí? Y al congelarse, también por eso encuentran en Siberia cada rato mamuts congelados y cosas de esas. Entonces, científicamente todo esto se puede confirmar lo que dice la palabra de Dios como real. Lo que le llaman la era del hielo. Pero en la frase varias veces se repite, una vez creada la tierra, dice, y Dios vio que esto era bueno. Es De gran manera. Todo lo que Él hace es bueno. Sí. Sí. Pero fíjate, ¿Qué y significa? vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y de repente cuando crea al hombre a su imagen y semejanza dice,
vio todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Entonces ya cambia la posición. Yo creo que nos debe alegrar el corazón ver que Dios se regocija con su creación. ¿Sí? Él se goza con su creación. Cuando leemos en el libro de Job, ¿verdad? Job 38, versículos 6 y 7, para el que lo quiera tener ahí, habla de que aún los ángeles estaban gozándose con Dios cuando Él creaba, se regocijaban con la creación de Dios. Es un gozo que produce ver lo bueno que eran las cosas. ¿Sí? Pero entonces Termino el retomamos lo que paréntesis. decía Gina, que entonces ya había creado a los ángeles, por lo que tú estás comentando. Ah, no, ahí sí ya. Por eso decimos que Que hay un tiempo que no entendemos o que Donde no, fueron nuestro creados. entendimiento no da, ¿no? Pero una postura Pero al más principio no. equilibrada. La más equilibrada es cuando él dice, y Dios, y en el principio creó. Ahí se Se crea creó todo. Todo. El cosmos, los ángeles, Todo. todo lo que tiene principio. Los ángeles. Todo Ya lo que estaban tiene ahí. principio. Esa es una Pero postura. hasta que dijo creo. Hasta que él decide romper, vamos a llamarle, detener o detenerse en su eternidad y decir, doy principio. Ajá, porque era espiritual anteriormente al principio. Que Exactamente. Exactamente, estaba el lo Padre, el que Hijo y el Espíritu Santo, es lo que estábamos diciendo desde hace un rato. Ahora, una cosa que también, antes de que le siga Lucina aquí, por favor, vamos a partir de una premisa o de una realidad absoluta. Y yo no sé cuál sea la posición de ustedes, pero ojalá que puedan considerarla de tal manera que a lo mejor van a tener que cambiar su estructura Así es. de esquema de pensar. La palabra de Dios es clara. Todo lo ha creado en 6 días y reposó el séptimo día. 6 días de 24 horas. Aquí no hay de que alguien me pueda decir, ay, pues es que un día son como 1000 años y 1000 años son como un día para entrar con todos los... Porque dice la Biblia, con ¿no? todo, exacto. Cuando tratamos de adaptar la Biblia a lo que dice la ciencia, en lugar de comprobar con la ciencia lo que dice la Biblia, estamos en problemas. Tarde que temprano va a entrar una cierta incredulidad en nosotros. Si nosotros empezamos a cuestionar la forma en que Dios crea las cosas, al mismo tiempo la duda va a meterse en nuestro cerebro y va a decir, no, sí, los científicos tienen razón, no, es que la evolución sí es posible que haya sido en ese sentido, y vamos a empezar a mezclar, y entonces nuestra fe va a empezar a ser confrontada, pero nuestra fe se arraiga, se afirma cuando entendemos cómo fue creada todas las cosas. Por eso al final vamos a terminar con Primera de Pedro, un texto que está en Pedro, donde habla de una manera, dice, son los necios, hablan de que no entienden que Dios creó los cielos y la tierra en días. Entonces, ahí lo vamos a ver al ratito. Listo. Nada más, regresar a la estructura donde vemos que la tierra, acuérdense, regresamos a la cocina, estaba desordenada y vacía, todavía no había nada hecho en la cacerola, ¿sí? Usando la imagen, ¿verdad? O la ilustración. Entonces vemos aquí al Dios que forma, porque estaba desordenada o que da orden, número 1, y si estaba vacía, que llena. Sus dos funciones, sus dos actividades principales en estos días, ¿sí? Es de dar forma a lo que está desordenado, dar orden en los 3 primeros días y llenar, porque estaba vacío. Llenar, ¿sí? Ir acomodando en la cacerola todas las cosas, ¿no? Entonces, dar forma, ¿cómo daba forma? Ya vimos, primero puso lo espiritual, separó las tinieblas de la luz, esto es fundamental, ¿sí? Y llamó al día, y lo vemos a lo largo de toda la Biblia, cómo se utiliza la imagen de la luz y de las tinieblas, de tapa a tapa la vamos a estar viendo, este contraste, porque Dios quería que nos quedara muy claro, ¿sí? Número 2, que separó las aguas, ¿verdad? Él separa la materia, Él separa, ¿verdad? Además para beneficio nuestro, porque necesitamos estos 3 estados del agua de manera materializada. Y luego también la tierra que dé su fruto. Entonces vemos aquí que Dios ordena. ¿Qué es lo primero que le da forma? Da luz
separa el cielo de océanos y también la tierra del mar. Y después llena en los otros 3 días, 4, 5 y 6. ¿Cómo la llena? Lo primero que hace es poner astros alrededor, y ahora sí, de la Tierra, nuestro planeta. Ya está centrado en nosotros. El primer versículo es todo el cosmos. Pero ya en la creación está abocado, enfocado a nosotros meramente, ¿sí? Al planeta Tierra. Vemos entonces cómo va llenando, cómo llena el cielo, nuestro cielo, con nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro sol, que nos alumbra, nos calienta, da vida, ¿sí? Y también la luna, que también tiene su gas, y las estrellas, porque aún las estrellas tienen cuidado de buscar el horóscopo y todos estos rollos, no. Pero sabemos que el movimiento estelar tiene su influencia en nuestro planeta. Sí, mi hermano. Cuando dice que crea la luz, yo también entiendo que de ahí creó el sol. Y porque después habla de los astros, ¿no? Porque habla del día y la noche. Entonces la Tierra ya giraba, es lo que puedo entender. Bueno. Y había un lapso de noche y un lapso de día. Sí, y al crear la luz, esa luz era el sol. No, todavía no. El sol viene hasta el 4.º día. Sí. Viene donde está leyendo el signo ahorita, dice, creó las grandes lumbreras. Es decir, en un principio Dios ya metió el orden de que va a haber un día de 24 horas. Él sigue siendo la luz, no hay sol, no hay estrellas. Pero justamente al 4.º día dice, bueno, para que siga la continuación de lo que yo estoy ordenando como la luz, ¿verdad? Creo ahora las vamos a estrellas. acomodar estos dos para que siga. Sí, esa es la idea. Por eso ¿Qué? yo soy la luz del mundo. Exacto. Jesucristo, ¿no? Él es la no, luz. no Con él estamos basta. refiriendo a la luz natural, ¿sí? Sino a la luz espiritual, en la cual nos alumbra con su verdad nuestra mente. Sí, está muy bien eso, Miguelito, pero eso es el aspecto ya de sabiduría espiritual. Pero Sí. cuando estamos hablando, por ejemplo, en el libro del apóstol Santiago dice, claramente dice, todo don perfecto y toda buena dádiva viene de quién? De Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Él es la luz eterna, la luz inmarcesible, dice ahí, ¿verdad? La luz admirable. Sí, nos alumbra espiritualmente, pero en este primer instante, Jesucristo, que es la luz por el poder de su palabra, también ilumina físicamente. Hasta que, ahora sí, me traigo el sol para que siga con la luz. Y entendamos que el concepto de día y de noche son conceptos espirituales. Sí. En las palabras hebreas originales donde Moisés, Dios le dictó esto porque no había manera de que Moisés lo supiera ni entrevistando al mejor ni al más antiguo. Esto solamente Dios se lo pudo haber dictado, se lo pudo haber mostrado para que él lo escribiera y lo transcribiera. De hecho, hay muchos estudiosos que dicen que toda esta primera parte, que lo emocionante de Génesis empieza hasta después, hasta que ya aparecen Abraham, etcétera. Y la primera parte es tan simple, tan sencilla, fíjense nada más, ahí esto, y lo voy a decir como lo dicen ellos, tan sosa, ¿no? Porque la narración no hay que rebuscarle más, es así, ¿no? Entonces, esta parte, regresando a día y noche, son conceptos espirituales, son conceptos, día es cuando estoy cubierto, cuando estoy protegido, cuando tengo seguridad, y noche es cuando estoy pues en peligro, en riesgo de caer, en fin. Entonces, estos conceptos son meramente espirituales. La noche también se le equipara a la muerte también, ¿no? Ignorancia. La noche, a la ignorancia. La noche tiene muchos comparativos, ya hablando ya a nuestro nivel. Entonces, cuando Dios crea la luz, no es que la crea, dice sea la luz, porque Él es la luz, no tenía que crear, es cuando inyecta su eternidad en lo que va a ser, ¿sí?
cuando inyecta eternidad. Es como, perdón por mi ejemplo tan mundano tal vez, es que si yo no prendo el horno, pues voy a meter mi guisado, no se va a preparar. Si yo no prendo la luz, mi cocina es muy oscura. En fin, mi vida está oscura. Si yo no dejo que la luz del Señor encienda mi vida, de verdad todo lo que haga va a estar desordenado y vacío. Entonces Dios ordena y Dios llena. Esas son estas dos participaciones tan maravillosas. Entonces pone las lumbreras. Además, qué interesante el orden. Uno diría, ¿por qué no pusiste sol y la tierra, sol y la luna y estrellas antes de la vegetación? Porque Él es primero. ¿Por qué? Porque Él te está demostrando que Él es primero. Número 1. ¿Pero por qué antes de la vegetación, hija? Porque no se necesita, ¿no? Exactamente, porque la vegetación empezaba porque tenía este efecto invernadero, tenía este efecto, no efecto invernadero porque es un concepto ahora moderno de la contaminación, pero este ambiente de invernadero, ¿sí? Húmedo, donde había un rocío, y la tierra producía, germinaba, ¿verdad? Lo que tenía dentro y de lo que Dios ya había destinado. Pero sí es interesante que a raíz de esa vegetación, Dios mismo ve la importancia y la necesidad de que haya un sol para que haya años, Ya haya ciclos. ciclos, porque la vegetación tiene ciclos hasta que Dios le puso sol y luna y estrellas. ¿Sí? La luna también es el ciclo lunar, son los meses. ¿Sí? Acuérdense que los hebreos se rigen por los meses lunares, ¿de acuerdo? Porque además la vegetación igual. Entonces vemos la importancia, de verdad, ahí Dios no se equivoca. Ya tengo las plantas. ¿Qué pasa cuando tú compras una plantita, verdad? Pues buscas a dónde le va a gustar más. Si aquí es demasiada luz, aquí es muy poca luz, aquí está muy frío, tú le vas buscando. El Señor ya tiene las plantas, Él las hizo. Pero ahora les va a poner precisamente sus ciclos, sus tiempos, y además sus ciclos sobre todo porque habla de árboles que den fruto. Y también sabemos que hay ciclos en estos frutos. Entonces vemos la sabiduría, la grande presencia, la majestad de Dios. El libro de Génesis no fue hecho para probar la existencia de Dios, no fue escrito para probar la existencia de Dios. Dios es el creador, es nada más para mostrarnos la grandeza del Dios que tenemos. ¿Sí? No es para probar su existencia. ¿Eso lo vas a creer o no lo vas a creer? Así es. ¿Sí? Punto. Se acabó. Entonces, tenemos después, quinto día, ¿qué puso? ¿Las semillas? ¿Los frutos? Mami, ese es el tercero. Ya me quedé en el tercero. A ver, voy a pasar examen. Quinto día, peces y aves. Peces y aves. Acuérdense que separó tierra seca y aves, entonces, pero puso cielo y mar. Entonces tenemos aves. Claro que sabemos que las aves no viven volando todo el tiempo, tienen que aterrizar, posar en algún lugar. Y los peces de debajo del mar. Entonces vemos aquí la grande creatividad del Señor. Él empieza por aquí. ¿Por qué empieza por ahí? ¿Por qué no hizo primero animales y después? Bueno, para empezar, Él es soberano. Esta es la primera respuesta. Él hace, Él sabe, Él no se equivoca, Él sabe por qué. Pero de la poca información que pudiéramos tener, ¿por qué tenemos peces y aves? Porque del agua surge la vida. También, también. Cuidado porque ahí está Sí, la sí, rayita está la de la rayita. evolución, ¿eh? Sí, Cuidado porque de hecho, yo quería comentar, si me permites. Adelante. Este versículo rompe totalmente con la evolución. Totalmente. Porque se dice que la ballena viene de la tierra y entra al mar. Sí. ¿Ok? Y ahí desaparecen las patitas y demás. Y en la Biblia es primero los animales del mar y después los animales de la tierra. Entonces, por lo pronto, nosotros no somos evolucionistas. No. De entrada no podemos ser No podemos ser. Los grandes mamíferos. vienen de la Pero tierra. primero fueron los... Hubo los de una la evolución y aparecen en todas partes de la tierra. Así es. A Regalos. ver, cuidado. Entonces, Sí, Jim. si al final ya no va a haber agua, no es también porque tiene un principio y va a llegar su fin más rápido, o sea, como cronometrado. O sea, al final del día
dice en Apocalipsis que ya no va a haber agua. Ya no va a haber Entonces más. las criaturas... Ya no va a haber Ajá. mar. Mar, Bueno, agua sí no va a haber. agua. Pero Cuidado. entonces las criaturas del mar, pues de alguna manera tienen como su tiempo establecido también, Es correcto, ¿no? es correcto, ya no hay mar. Ajá. Y de hecho, acuérdense que lo vimos en el Apocalipsis, el estudio de Apocalipsis, el mar simbolizaba esta parte de cuando se perdía la gente en el mar. El mar representaba la oscuridad, el mar representaba el riesgo, los abismos hoy en día también, ¿verdad? Pues quien se aventura a ser estudioso de las cosas y las profundidades del mar, de verdad, decimos, ay, son los valientes, ¿no? Que se avientan. ¿Y dónde habita Leviatán? Exactamente. En el la mar. profundidad del mar. ¿Pero por qué? Porque el Señor, acuérdate que lo va a sacar y lo va a echar, pero ya no en el mar, sino en el abismo, ¿no? ¿Por qué En el primero abismo los de... peces? ¿Perdón? ¿Por qué primero los peces? ¿Por qué primero los peces? Pues, Que de Dios verdad sabe. yo no tengo respuesta, por Ah, eso sí. las traigo. Pero, se las pero traigo hay aquí. muchas ideas, de ahí surge la vida. Y entendamos que en un Somos principio, agua. porque decimos es que los peces van a vivir, digo, las aves van a vivir de los peces, ¿no? Los pececillos, muchas aves que Sí, pescan, ajá. ¿verdad? Pero en un principio no eran carnívoros. No. En Eran un herbívoros. principio todos eran herbívoros. Así es. Y también puso el plancton, también puso Dios todo este alimento, este nutricio alimento en el mar, ¿sí? Entonces dividió el agua dulce del agua salada. Perdón, Margarita. No, me refiero que siempre hay que considerar que cuando no tenemos la respuesta inmediata vamos a pensar que Dios es soberano. Amén. Así es. Y que Él creó Yo los prefiero. peces primero. ¿Por su voluntad? Sí, por su voluntad. Ahora nos corresponde ver que esa voluntad a qué se refiere, ¿no? ¿Hacia dónde Como va? la pregunta que hace, yo nunca me lo hubiera hecho, ¿no? Yo ya nada más respeté el creo pero sí es interesante saber, debe tener algún sentido y significado, ¿no? de hecho La tiene un soberanía es significado. el número uno. De hecho, tiene que tener un significado Sí. y ya lo encontraremos. Por ejemplo, las 10 plagas que llevan un orden en Egipto. Y tú dices, ¿y por qué así en ese orden las plagas de Egipto? Bueno, cada plaga era un juicio contra una de las divinidades de los egipcios. Así es, porque eran dioses los que Exacto, gobernaban. entonces es impresionante cuando dices, ¿con qué era por eso? Pues si piensas en inmensidad, Sí, el mar Así es mucho mayor que la tierra. Que la tierra, Entonces, claro. pues él iba de lo más a lo menos probablemente y dijo, bueno, pues me voy Primero, a llenar los mares. ¿a que es llenar? Lo más, Sí. cansado. Buen punto, me gusta tu postura. Ese Es Me llenar- gusta interesante. y No, me hace... llenar. Ese es Humanamente nosotros somos más llenar. agua que Es lo que dijo al principio, somos Sí, agua. sí. Pero suena interesante y me hace ver a un Dios todopoderoso. Más grande. Y que además va precisamente atendiendo a todas las áreas que Él mismo va disponiendo, pero a todas las va atendiendo. Y tan es así que llega precisamente el día sexto, ¿no? Llega el día sexto en donde pone ahora los animales terrestres. Terrestres, es decir, que no vuelan. Los animales, porque tenemos las aves que sí posaban sobre lo seco, pero tenemos ahora a los animales y ahora sí los mamíferos. ¿Alguien puede ver la creación del día sexto? Quiero llamar su atención a cómo estaba distribuido. ¿Cuántos tipos de animales hay en este día? Dice, y cuya semilla Dice según su especie. según su género. Seres vivientes según su género, bestias, A ver, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. ok, quiero dar otra traducción. En bestias habla de animales Domésticos y salvajes. Es correcto, ¿sí? Las serpientes, es decir, y junto con las serpientes es un gran grupo donde entran todos los insectos y todos los animales rastreros. No vuelan, pero son rastreros, ¿verdad? Bueno, vuelan, pueden ser insectos. Sin embargo, se me acabó la pila. Sin embargo, Dios crea. Y el tercero son los animales salvajes. ¿Sí? Dios de verdad tenía pensado, ya después entra el hombre a clasificar a todos los perros y a todas las mamíferos, etcétera. Pero en esencia había tres tipos de animales
en la tierra seca, ¿no? Obviamente contamos a las aves, estas fueron una parte del día anterior, pero tenemos a los animales domésticos, ¿sí? Que son los que van a vivir cerca de nosotros sin afectarnos, sin molestarnos, y nosotros con ellos, aunque no eran carnívoros aún. Usted ya está pensando en la barbacoa. No, mi hermano, ¿sí? Entonces el filete miñón tampoco, ¿no? Todavía no, porque eran todos, ¿qué? Herbívoros. Entonces, incluyendo al hombre, porque esto, veremos cómo lo crea. Entonces vemos que tenemos bestias, sí. Entonces, si aquí pone serpiente, ¿puede ser que la misma serpiente no haya sido serpiente? No, o sea, ¿no la serpiente que nosotros decimos hoy en día? No, sí. O sea, porque aquí dice bestias y serpientes. Ajá. O sea, como tal, yo leo serpientes y me imagino las víboras. Claro, claro, Sí. inmediatamente. Y tú acabas de decir que son rastreros, insectos y otra En esa clasificación entrarían todos La los serpiente es rastreros. rastrera. Ajá. Pero, o sea, puede ser que al mismo tiempo la palabra serpiente aquí, la palabra serpiente en el momento en el que se presenta, puede que no sea la víbora como tal, ¿no? O sea, pudo haber sido otro animal rastrero y al final de cuentas lo... Sí, sin embargo, la Biblia lo menciona como serpiente. Él lo menciona como los serpientes. O sea, no fue un buey, ¿sí? El que se acercó, el buey fue Adán, pero no fue una ovejita, no fue una ardillita, fue una serpiente, literal. Cuando lleguemos a la caída vamos a explicar ese tema. Pero muy- Luciano, muy- no sé cómo, a ver si lo puedo explicar. A ver, chicos. Serpiente puede ser también un lagarto. Así es. ¿ok? Es correcto. Eso es a lo que es se está correcto. refiriendo Gina. Ajá. Cuando hablas de un, yo no sé, porque yo no sé, yo nada más sé que los animales no se crearon tampoco por sus razas. Los animales se creó Según un su tipo, género. así es, se creó un tipo de animal y de ese animal, de ese perro, surgieron todas las razas, conforme el ambiente que estaban viviendo, conforme el paso Adaptación. de los años. Las especies. Por eso el hombre cree mucho en la evolución. Así es. Pero realmente no es la evolución, porque un lagarto no se va a convertir en elefante, No. sino que es realmente diferente tipo de lagarto, diferente tipo de serpiente. ¿sí? Creo que vale la pena considerar algo. Sí, Margarita. Pues aquí digo, serpiente no está refiriendo a lagartos, ¿sí? Serpiente es el rastrero, el que creó Dios, inclusive en Apocalipsis habla en referencia a la serpiente antigua, ¿sí? Y nunca... Pero eso o es sea, Satanás, no no la estoy de serpiente acuerdo. antigua. ¿Perdón? La serpiente antigua es Satanás, ¿no? A eso se Satanás, Sí. pero también era Satanás, Bueno, era a ver. la creación que entró Satanás. Vamos a... Sí, Simón. Porque en algún estudio, pero no me acuerdo si fue con Margarita o en donde escuché, que por eso, que era como que tuviera patas la Tienes toda la serpiente. razón. Ahorita voy a tocar eso. Sí, y después por eso Dios dijo, Dijo. se va a arrastrar, se va a... Ah, sí, porque la Es serpiente, fuerte. la serpiente Castigo. caminaba. Sí, Rastejo. estaba Algo erguida. estudiamos sobre eso, Sí, ¿no? sí, Está- Pero está no bien, estoy de también acuerdo. igual. Sí. Ah, entonces Está en tenía Génesis patas. 3. Sí, no, estaba erguida. ¿no? Así es, La serpiente Ella estaba estaba erguida. erguida. Algo... Pero era ausencia de Fue un patas. castigo. Fue De una acuerdo a la maldición, ¿no? creación era ausencia de patas. A ver, vamos a aclarar ese punto. Es muy importante considerar algo. Dice aquí, lo primero que tenemos que considerar, porque abre una gran línea es muy- línea, muy delgada. es entender que dice, produzca según su especie. ¿Sí? Nada fue creado según... Por eso cuando el hombre ha violentado la creación de Dios, hibridando, ha fracasado. ¿Sí? A ver, ¿quién de ustedes? Yo sí lo hice algún tiempo porque tenía una cría impresionante de canarios y entonces alguna vez junté un jilguerillo de Venezuela con un hermosísimo canario holandés, naranja totalmente. Naranja. Me dieron híbridos, cantaban precioso, pero ya no se podían reproducir. ¿Por qué? Porque ya no eran según su género. Tú juntas una mula Así es, es el resultado de un burro. Un burro con un caballo, una yegua, una o mula. viceversa. El resultado te da una mula. mula. Pero la mula es un híbrido, no se puede seguir reproduciendo. ¿Sí? Ya no tiene, ya es violentar la naturaleza de la creación. Entonces, cuando vemos que, a ver,
Tangerina, ¿qué es la tangerina? Que viene de la es mezcla mandarina. naranja y mandarina. Es un Hibridación. híbrido. Ya es un híbrido, es un fruto Ya no, híbrido. Ya no puedes sembrar de esa tangerina. Limón sin semilla. Tan O sea, bueno. No, Son porque híbridos. Dios siempre Son está hablando de híbridos. un orden. A eso ¿Ok? voy con el... Es lo que estaba diciendo ahorita Mirella y me cayó. Dijo, mujer con mujer no dan hijos. Espérame, a eso voy. ¿Sí? Entonces, en el No, versículo pero 11, Hay un pequeño detalle dice ahí. todo eso en el versículo 11. Todo debe ser según su género. Así es. Entonces, vamos a aclarar las cosas. Cuando ya llegamos a Génesis 3, y ahí lo vamos a tocar, ¿verdad? No sabemos en realidad si en esa época ese tipo de serpiente, o vamos a entender cuál era la serpiente antigua o Satanás, ¿verdad? Es probable que inclusive tuviera algún tipo de patas, no lo sabemos, o que estuviera erguida, no lo sabemos. Dice que estaba erguida, Dice que está verguita. pero Dios la condena. Así es, para que se arrastre. Para que se arrastre. Rastrero. Sí. Esa es la Entonces- característica de la serpiente, como se mueve Ahora, pero entendamos que viene porque es parte de un juicio de Dios Así es, de un castigo. sobre un animal que permitió o no permitió, sino que el diablo entra en la serpiente. Ahora, aquí también entendemos que parte de eso ya será parte de un juicio de Dios, porque un ser espiritual puede entrar en un ser animal. Y hasta la fecha sería cuestión ya de meternos en parte de guerra espiritual, y ya es otro tema que aquí ya viene subyacente, pero nos tardaríamos muchas horas en meternos a la guerra espiritual. Sí está marcada y está implícita en todo lo que estamos estudiando, ¿sí? Simplemente entre la luz y las tinieblas, la guerra eterna. Podemos hablar muchas cosas de eso, que no es el tema. Hoy estamos refiriéndonos exclusivamente a la creación. ¿Sí? Acá tengo una Biblia, una traducción hebraica, ¿sí? De la Biblia, del Bereshit, y dice Elohim, versículo 24, 1:24, que produzca la tierra toda clase de criaturas vivientes, ganado, los que se arrastran y bestias salvajes de toda especie. Y así fue. Elohim hizo bestias salvajes de toda especie y ganado de toda especie y toda especie de animales que se arrastran por la tierra. Y Elohim vio que esto era bueno. ¿Ok? Entonces, esto es más apegado a escritos del hebreo. Del hebreo, entonces vemos que son todos los animales pequeños, también otras traducciones, la NTV dice, animales pequeños, ¿sí? Que andan por la tierra, que se arrastran o que andan por la tierra. Entonces ahí cabrían todas las especies, no somos exactamente de todas las especies que están por ahí. Pero a lo que vamos es que Dios creó todo eso, y todo género, Dios lo creó. Dios lo formó, pero además lo formó antes que al hombre. Hay quien dice que formó al hombre, le hizo animalitos y se los acercó como peluches, ¿no? O sea, aquí te traigo a tus juguetes. No, los animales fueron hechos antes. Sí, claro. Y después hizo al hombre en ese mismo día. Entendamos que ahora viene precisamente su obra cumbre, y ahí es a donde vamos a cerrar el día de hoy. La creación del ser humano, del hombre. ¿Qué motiva? Dios ya tenía ese proyecto, acuérdense que él ya tenía el proyecto y simplemente fue ordenando y llenando, ¿sí? Y entonces lo llenó con materia prima original. No hay nada pirata, No, nada, ¿dónde vas a agarrar? nada todo es original. Pero solo Dios, y esto es algo que de verdad me quedó a mí muy, muy patente, Dios solamente trabaja con el original. Y el original solo lo hace Él. Así es de que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, y Él nos engendra de su espíritu, entonces trabaja con ese original, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y entonces Él empieza, pero cuando yo quiero cambiar con mi propia fuerza, con mi propia voluntad, en realidad no le estamos dando lugar a Dios. Le decimos, yo ya lo logré, yo ya lo hice. En el fondo ya no cabes tú, ¿sí? Dios trabaja con la materia prima original. Por eso dice que la semilla, Él habla de semilla, Él habla del origen.
Él quiere trabajar en cada uno de nosotros, por eso dice sed como niños, quiere trabajar con la materia prima pura. Sí, mi hermana. Cuando dice que hizo a los animales, ¿en dónde están los dinosaurios? Qué bueno que lo dices. Ahí están. Ahí está. Ahí están. Sí. Un concepto que tenemos que eliminar. Lo malo es que no sé cómo pasarlo de VHS a disco. No sé cómo hacerlo. Si alguien sabe y tiene la tecnología, le presto los 6 VHS. Ok. Bueno, les voy a decir por qué. Bueno, lo voy a intentar hacer. Les voy a decir por qué. Hay un video de un ingeniero químico de Querétaro que hace un análisis muy interesante y él va encontrando las huellas porque él es creacionista, es un representante del Instituto de la Creacionismo en México, cree literalmente igual que los cristianos en 6 días y un día de descanso para la creación y muestra que inclusive en el arca de Noé entraron los dinosaurios. Y tú dices, ¿de qué tamaño entraron? De bebés. Estaban chiquitos. Claro. Hombre, después salen, ya después de Noé, crecen. Y después, posiblemente, cuando vino el movimiento de Sege, que estamos hablando de la época de Josué, entonces esos animales a lo mejor sucumbieron. No podemos saber. Hay muchos restos, hay muchos animales, hay paleontología, dice que ahí están. Pero el problema de la paleontología, sí, con la mente científica, es decir, tienen millones de años. Miles de millones. Pero el de radiocarbono 14 demostró que una cosita que tenía 34 años, que se volvió piedra, tenía la misma edad que algo que tenía 2000 años. Entonces, hay fallas en la datación de la era. Entonces, son cosas hechas por el hombre. Por eso podemos creer que sí había animales. A lo mejor a se le ocurrió agarrar a cachetadas alguna vez a un dinosaurio y el dinosaurio no lo lastimó, no podemos saber. ¿Eran vegetarianos? Eran vegetarianos. Algunos, ¿no? Antes de la caída. Antes de la caída. Antes de la caída, todos, incluyendo al hombre, eran vegetarianos. Sí, pero cuando Abraham ya había A ver, conectémonos, no hemos llegado a la caída, al pecado. Eso, Bueno, todos eran Abraham después del pecado. Ya llegó al apocalipsis. De hecho, eran vegetarianos y por eso también vivíamos más, porque teníamos un ambiente propicio y perfecto. Vivíamos. Teníamos Mira, una... para aclarar esto, vamos a aclarar, atención, vamos a aclarar esto que está diciendo Lucien de que todos sean vegetarianos. Dice claramente en el versículo 30 de Génesis 1, dice, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, hay un punto muy especial en el versículo 22. Regrésense al 22. Vean esto. Dice que Dios que creó todo fue produciendo crías según su orden. Y noten algo que dice en el 22. Dice, entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Todo lo que cuenta con la bendición de Dios es maravilloso. Ahí bendice parte de su creación y hasta el versículo 28 bendice al hombre y a la mujer. Y nos vamos a meter si quieren, terminamos con eso. Pero lo maravilloso es que después de la bendición, hasta ahí, todavía seguían siendo vegetarianos. Todavía no ha entrado que coman los animales, coman otros animales. No ha habido una cosa terrible que ocurre con la creación. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, allá por capítulo 8, dice en Romanos 8, no me acuerdo, no les doy ahorita les doy el versículo, dice que toda la creación gime esperando que sea restaurada la creación
el orden de la creación, porque se violentó el orden de la creación con la caída del hombre. Entonces, en Romanos 5 también dice, por un hombre entró el pecado y por otro hombre entra la gracia, Jesucristo. El primer Adán y el postrer Adán. Entonces, el postrer Adán viene a restaurar el orden, pero el primer orden viene a romper el orden. Entonces, todo eso tenemos que irlo estudiando así, empatando las cosas para saber qué nos afecta a nosotros espiritualmente. Conciliando todo. Pues ya nada más cerramos con precisamente la confección del hombre, ¿verdad? Versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, siempre es en plural, nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Señorea, ya lo estaba, realmente el que sí puede decretar, que es Dios, lo estaba diciendo, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y después viene precisamente este punto, y los bendijo, lo que acaba de decir justamente el Señor. ¿Sí, Mayra? Y nótese que dice que se señoree sobre los peces del mar, las aves, las bestias, toda la tierra, pero no se pueden señorear del cielo. ¿De qué? Del cielo. Del O sea, cielo. Ah, sí. No, de hecho hay un versículo en uno de los Salmos que dice, Dios es Dios en los cielos y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La tierra es para el hombre, los cielos siguen siendo de Dios. Sí, pero aquí habla sobre las criaturas. Ajá, pero pueden soñarearse sobre la materia. No se pueden soñarear sobre lo que el Señor creó en los cielos. O sea, nada de lo espiritual. Se pueden señorear el hombre. No, claro que así no. Así es, María. Quiero nada más poner los ojos en las 5 responsabilidades que le da Dios al hombre y a la mujer ya bendecidos. Sí, Lucía, antes de que entres a ese punto que es muy importante, tú dijiste algo en este versículo 26. Dice que es muy importante subrayarlo. Hagamos al hombre, hagamos. Hablamos al al principio hombre, de esa a nuestra, Trinidad. el plural majestático que se da aquí, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Lo tocamos al principio cuando hablamos de que antes de Dios, ¿qué era? Antes de la creación que había, Sí, nada. el Padre. Y Lucien lo enfatizó ahorita que hizo la lectura, lo dijiste nuevamente. A nuestra imagen. A nuestra, sí. Porque nuestra es un plural. Es correcto porque en su función cada personalidad de Dios, esta triple manifestación de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vemos como Dios precisamente empieza a obrar de manera preciosa, ¿no? Vamos a terminar con esto, fructificad, y los bendijo. El primer punto es la bendición de Dios. Empezamos con la luz, primero es la luz. Cuando Dios bendice, trae la luz a nuestra vida. ¿Sí? Entonces es como la creación, el primer día, la luz, y los bendijo Dios, y les dijo. 5 responsabilidades, ¿no? 5 responsabilidades. 1, fructificad. Ahorita las vamos a tocar. Multiplicad. Henchid la tierra o llenad la tierra, en otra traducción. Sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Juzgarla ahí. Pues ahí tienes tu versículo. Tienes que gobernar, dice gobernar. O gobernar, señorear. Gracias. Y reinar. Sí. Gracias. Gracias, esto es importante porque nos da sinónimos que van enriqueciendo nuestro entendimiento. Gracias, mi hermano. ¿Sojuzgar y qué? Sojuzgar y señorear. El 28. Versículo 28. Yo aquí tengo Reina Valera, pero multiplicaos, llenar la tierra, y sojuzgar y señorear. Sí, en las versiones más antiguas dice henchid la tierra, muy elegante, pero es llenar la tierra. Muy bien. Número 1, ¿qué es fructificar, mis hermanos? ¿Cuál es esta responsabilidad de la fructificación?
Por lo general dice, vamos a ser hijitos. Vente, cariño mío, vamos a fructificar. No. Es dar fruto. Es dar fruto. Espiritual. Porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego entonces el Espíritu les tenía cubiertos y obviamente el fruto que iban a dar era el fruto espiritual. ¿Sí? Entonces fructificar, la primera responsabilidad, Shalom. La primera responsabilidad es dar el fruto espiritual, porque lo primero que Dios nos dio fue su luz espiritual. Así es. Amén. Así es de que fructificar. Entonces, primero el fruto espiritual, que es lo que está esperando Dios después de que nos ha bendecido. Ya bendecidos, no hay pretexto. Primera labor, fructificar, y no se deja hasta el final. No es lo último, lo de en medio, es lo primero. Segundo punto, segunda responsabilidad, multiplicaos, ¿no? Sí. Ahora sí, que dice que se reproduzcan, exacto, que se reproduzcan. Lo mismo es en el Espíritu, hermanos, cuando Dios nos llama a congregarnos, así es reproducirnos, crecer, no quedarnos estériles, ¿verdad? Ay, pues seguimos siendo los mismos 10 de hace 39 años, ¿no? No puede ser, porque si Dios ya nos bendijo y estamos dando el fruto espiritual, la siguiente responsabilidad es estarnos multiplicando también espiritualmente, mis amados. ¿Sí? Entonces, vemos aquí de verdad, el Edén lo podemos estar viviendo porque tenemos junto con el Señor, claro, vendrán cielos nuevos y nueva tierra en el futuro, ya lo vimos en el Apocalipsis, pero ya desde ahora espiritualmente lo estamos viviendo y lo podemos ver manifestado en nuestra vida. Tercera responsabilidad, llenar la tierra. ¿Qué entendemos por llenar la tierra? Pues la gran comisión, mis amados. Ah, sí. La gran comisión, ¿no? Sí. ¿Qué comisión les dejó Jesucristo a sus discípulos? A sus discípulos. No se la dejó a Juan de las Pintas, se la dejó a Jesús. Y por todo el mundo, y haz discípulos. Llenar la tierra de la palabra de Dios. Llenar la tierra ya sea vía internet, ya sea vía mensajes, vía ministrar a la gente a la distancia, ahora con tantos medios. Llenar la tierra, ¿sí? ¿De qué? Del fruto, perdón. Y los espacios. Por supuesto, y todos nuestros espacios, ¿verdad? Hay por ahí una ilustración, me gusta mucho, donde toman un frasco, y seguramente la han visto, la usan en conferencias de estas motivacionales, pero creo que tiene mucho. Primero ponemos lo esencial, ponen unas pelotas de ping pong en este frasco, ¿verdad? Y le van llenando y casi llega hasta arriba. ¿Y pueden decir que está lleno? Sí, pues ya está lleno, ya no le cabe otra pelota de ping pong. Muy bien. Pues no está lleno. Y empieza a poner unos poquitos de de perlitas, ¿verdad? De cuentitas chiquitas. Y empiezan a meterse las perlitas por otros lados, ¿verdad? Y casi llega para acá. ¿Ya está lleno mi frasco? Pues la gente puede decir, sí, ya está lleno. No, y todavía puedes poner arena, ¿verdad? Y pones arena y la arena se va colando entre estas cuentitas y entre las... y va llenando. Y decimos, ya está lleno, aún no. Y puedo vaciar un líquido sobre esto mismo y la arena va absorbiendo este líquido. ¿A qué vamos con todo esto, hermano? Cuando decimos llenar la tierra, que no estemos de verdad, no nos conformemos, dice Pablo. No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos con, ay, yo hace 15 años llevé a mi vecina al Señor y ahora ya se congrega y ahí está. No nos conformemos con una pelotita de ping pong, ¿no? No está lleno todavía. El Señor dice, llena la tierra de Él, ¿verdad? Sí. Y nos llama a siervos inútiles. Amén. Porque ya hicimos algo y nos conformamos, ¿no? Es cierto. Seguir. Es correcto. Lo es que verdad. está diciendo Lucía también tiene que ver con lo que estábamos mencionando de Génesis 11. Amén. Y produzcan según su género. Un cristiano se reproduce según su género, se reproduce espiritualmente. Al compartir la palabra de Dios y que otra persona venga de las tinieblas a su luz, ¿verdad? Es inmediatamente viene según su género. Nos estamos reproduciendo espiritualmente.
Por esa razón, cuando leemos en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 3, el versículo que dice: por lo demás, hermanos, orad para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, porque hay hombres perversos y malos, dice, porque no es de todos la fe. Entonces, es cierto, nos quedamos así diciendo: ay, sí es cierto, Señor, no es de todos la fe. No es de todos la fe, porque tú no has hecho lo que tienes que hacer para que otros tengan fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo hablo a otros de la palabra de Dios, puede que produzca fe en esos corazones. Ahora, se las voy a poner bien dura y bien peligrosa. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que no están caminando en el Evangelio? ¿Cuántos tenemos? Tenemos hijos. Entonces, aquí viene una cuestión, y de una vez se las dejo de tarea. Todos los que tenemos esos hijos, ¿verdad? Nos conformamos con que algún tiempo les comunicamos el Evangelio, dijimos: ya está grande, ya va por su cuenta. Sí. No, porque aunque estemos ya viejitos como yo, ¿verdad? Tenemos la obligación y la responsabilidad de que si nos escuchan, ¿verdad?, tenemos que seguir sembrando, si quizá en algún momento esa fe prenda, esa palabra de fruto, ¿verdad? Porque tiene que empezar por la casa. Imagínense, 2 de Pedro dice: si el juicio va a empezar por la casa de Dios, ¿cuánto más con los que no creen en Dios? Entonces tenemos una responsabilidad con nuestra propia familia, tenemos una tremenda responsabilidad de compartir con nuestra familia para que se reproduzcan según su género. Yo no puedo pensar, yo tengo hijos espirituales, bendito sea Dios que los tenemos, mi mujer y yo, pero mi propia familia son mis hijos naturales, por lo tanto son según mi género. Yo tengo que reproducirme espiritualmente también en ellos. ¿De acuerdo? Que es responsabilidad. Si no lo estoy haciendo, tengo que estar orando por eso. Ahí se los dejo de tarea. Orar y hacer en la medida de lo posible. Dice, nada más para complementar esto, Salmo 127, del 1 al 5, pero especialmente el 4 y 5, dice: como saetas, bueno, desde el 13, aquí heredad del Señor son los hijos, claro, cosa de estima, el fruto del vientre, habla de los hijos naturales, pero también pueden ser los espirituales, como saetas, como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Entonces, esta orden de llenar la tierra, ¿sí?, es una bienaventuranza para nosotros mismos. Es una bienaventuranza porque dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, de verdad que esto nos deja una gran responsabilidad en el Señor, ¿no? Fructificar, multiplicar, henchir o llenar la tierra, ¿sí? Sojuzgarla y señorearla, quiero condensar un poquito, es el gobierno, la administración que tenemos de todo lo que Dios ha puesto a nuestra mano, ¿sí? Somos mayordomos, no propietarios. El que creó es propietario. Sí. Y cada vez que dijo y vio Dios que era bueno, estaba firmando su obra, ¿sí? Poniendo, ahora sí que, el autor. Autógrafo. ¿Quién es el autógrafo? Exactamente. Y al poner su autógrafo está diciendo: esto es mío. Entonces, todo lo demás, lo que Dios nos encarga a sojuzgarlo, o señorear, o gobernar, como nos daban ahora unos sinónimos, ¿verdad? Administrar correctamente, y además entregando buenas cuentas al dueño, ¿sí? Creo que los hombres, la humanidad no puede dar ahorita muy buenas cuentas de lo que ha hecho sobre todo los recursos tan hermosos, tan majestuosos, tan llenos de la imagen de Dios, ¿verdad?, que estaba proyectando el autor sobre cada cosa que él hacía, y nosotros no hemos sido precisamente estos administradores. Así es de que aquí están estas responsabilidades, y no solamente sobre las cosas materiales, ¿verdad?, sino también sobre las cuestiones espirituales. ¿Qué hemos hecho con la palabra que hemos recibido? Dice Hebreos, debiendo ser ya maestros,
Todavía queremos lechita espiritual, ¿verdad? Entonces, aquí hay fuertes exhortaciones, no nos detenemos en esto porque estamos en Génesis, pero viene al caso. No veamos el Génesis como un estudio de algo que pasó hace mucho tiempo. Es Dios formando en nosotros una nueva criatura, formando en nosotros precisamente esa responsabilidad. Si yo no lo había visto como responsable, ahora sí la veo. Y Señor, ayúdame a cumplir, no nada más a hacer, sino a ser. Primero, ser, ¿verdad? Yo soy tuya y ahora llévame, como decía Pablo, en qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Viene la que sí. Y aquí nos está diciendo claramente 5 grandes responsabilidades delante de Dios que tenemos. Algo que es importante aquí nos habla en pareja, porque le habló al hombre y a la mujer. Sí, porque dice, no serán más ya 2, sino 1. Una sola carne. Ya desde ahí lo dice, y dejarán padre y madre. Pero ¿cuál padre y madre si Adán y Eva no tenían padre y madre? ¿Qué es lo que iban a dejar? Dios, acuérdense que está anticipando la eternidad y el resto, la formación, porque Él va a formar no solo al hombre, sino a su nación y a todas las naciones. Y de ahí viene el camino perfecto para el Salvador, para la manifestación magna de su presencia, que es el Hijo en medio de nosotros. Entonces, hermanos, es precioso. Nos quedamos en la orillita, no tocamos a la mujer, no soy antifeminista, no se preocupen, las amo a todas las hermanas. Oye, no dijiste nada de la mujer, que qué preciosa, que qué linda como la hizo. La cereza del pastel fue lo último que Dios hizo, y maravilloso y precioso, sí, amén. Pero, pues, es parte del hombre. De la misma manera en la que conformó al hombre, el mismo aliento que el varón recibió, la misma responsabilidad, la misma orden que recibió Adán. De todo comerás, de todo puedes probar, hasta del árbol de la vida puedes comer, menos de este. Nada más este no me lo toques, cuídamelo, pero no me lo toques, no comas este. Y entonces entraremos la próxima semana, la caída, que es otro de los grandes eventos, grandes en el sentido de caída, de profundo, ¿sí, mi hermano? Sí, aquí hay una nota que dice, Dios hizo a su imagen tanto al hombre como a la mujer. Es correcto. Ninguno de los dos fue hecho más a la imagen de Dios que el otro. Desde el principio vemos que la Biblia coloca tanto a uno como al otro en el pináculo de la creación de Dios. Así es. Ninguno de los dos sexos es exaltado ni despreciado. Amén. Así es, amén, qué bonito es eso. Amén, amén. Por eso no hice esta distinción, creó al hombre, es decir, al ser humano. Bueno, ahora para terminar, tenemos una reflexión que el apóstol Pedro nos hace y que nos deja también una tarea. Segunda de Pedro 3. Ya hace, como que Pedro hace un resumen, a Pedro le había caído en el 20 acerca de la creación y él dice esto, y esto ya es para nosotros en este momento porque es actual. Versículo 3, dice de segunda de Pedro 3:3, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días, estas gentes, los filósofos agnósticos, ¿verdad?, vendrán burladores, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra. Fíjate, ellos mismos niegan esto de la creación, dice, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra, que ahora existen, han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Noten, este versículo nos conecta con todo lo que estuvimos estudiando en el Apocalipsis, cuando vendrá el juicio de Dios por fuego y será destruido todo, ¿recuerdan? Y entonces aquí como que Pedro nos lo vuelve a recordar. Ahora conéctense con lo que ya está creado, conéctense con la creación, pero recuerden, se va a cerrar el círculo, va a haber una destrucción y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. O sea, con esto cerramos otra vez el estudio de Apocalipsis que tuvimos,
pero precisamente recordando que estamos conectados Génesis y Apocalipsis. Amén. Muy bien. Listo. Listo.